Buenos días, mi nombre es Marcela Alejandra Cuevas Cigarán y junto a mi compañera Jacqueline Yamilet nos ha tocado exponer el tema número 38: criterio de clasificación viral, replicación viral, genética viral, virus DNA y RNA. A mi persona le ha tocado exponer los subtemas criterio de clasificación viral y virus DNA y RNA. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es el desarrollo de la virología como ciencia. Las enfermedades virales son una de las causas más frecuentes de morbilidad en humanos. Los virus pueden afectar a absolutamente todos los seres vivos, incluyendo lo que son los animales, los vegetales, los hongos y las bacterias. La virología es una ciencia más joven que la bacteriología y posee un pequeño tamaño que no permite observarlo con el microscopio óptico y no se puede cultivar en medios axénicos como los que se emplean para cultivar las bacterias. Ok, impactos de las enfermedades virales en la historia humana. Ahora vamos a hablar un poco sobre historia. Vamos a estar tocando todos estos puntos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el desplazamiento de poblaciones y caídas de civilizaciones. Vamos a hablar sobre lo que es la viruela en América y la peste negra. Bueno, la viruela en América, tras la llegada de los europeos al continente americano, enfermedades como la viruela devastaron las poblaciones indígenas, contribuyendo a la caída de grandes imperios como los aztecas y los incas, porque como bien sabemos, los europeos vinieron a invadir a todas estas imperios y ya traían, ¿verdad?, estas enfermedades y pues contagiaron a todas estas poblaciones. Por eso hubo bastante muertes, ya que como sabemos, no tenían estos imperios no tenían todavía las defensas para contrarrestar lo que eran todas estas enfermedades, así como la viruela. Ahora bien, tenemos lo que es la peste negra, muy famosa, aunque causada por bacterias. La peste negra se propagó en parte debido a un virus como la gripe, debilitando previamente a la población, porque nosotros sabemos que la gripe da calentura, da dolor de cabeza, da dolor en las cuencas de los ojos y da fatiga y todo eso. Entonces, previamente se tomaba la gripe, se debilitaba la persona con todos estos síntomas que ya dije, y cuando venía la peste negra era mortal. La pandemia se redujo drásticamente lo que es la población europea y cambió estructuras sociales y económicas. Otro punto es los cambios sociales y culturales. Vamos a hablar sobre el VIH-Sida y el COVID-19, que recientemente lo hemos tenido. Bueno, el VIH-Sida, desde su aparición en la década de 1980, ha cambiado la percepción sobre la sexualidad, el uso de drogas y ha influido en la política sanitaria global. Ha estigmatizado a comunidades, pero también ha fortalecido movimientos, ya que como bien sabemos, el VIH-Sida antes se creía que con solo tocar a la persona la palma de la mano, uno ya se contagiaba de VIH-Sida y como nosotros sabemos ahora en la actualidad, eso no es así. Eso se da por tener relaciones sexuales sin protección con una persona con VIH-Sida o se puede dar también de forma con eso de las vacunas, ¿verdad? No teniendo el cuidado adecuado, pero ya tenemos lo que es movimientos que fortalecen para los derechos de las personas afectadas, para ya no marginarlas, porque antes esas personas eran marginadas debido a todas estas creencias que no eran ciertas.
Ahora bien, el COVID-19, la pandemia del COVID-19 ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ha acelerado la adoptación de tecnologías digitales, eh, ya que antes no se sabía muy bien de programas tanto como Meet, Word y todo eso se ha hecho muy popular y se ha aprendido debido a la pandemia. Entonces la tecnología digital fue algo que tuvimos que aprender de la noche a la mañana. También impulsando cambios políticos sobre las políticas públicas y generando lo que es un replanteamiento sobre la salud pública y la economía. Ahora ya pues en salud pública ya hay más reglas y más formas, ya están más sabidos de cómo llevar a cabo enfermedades grandes como el COVID-19. Otro punto sería la innovación médicas y científicas, desarrollo de vacunas. Las pandemias virales han sido un motor para lo que es el avance en la vacunología, por ejemplo, la erradicación de la viruela. Gracias a las vacunas es uno de los mayores logros de la medicina. También tenemos lo que son las terapias antivirales. La lucha contra enfermedades como el VIH-Sida ha llevado a la creación de tratamientos que pues han cambiado el curso de enfermedades de mortal a crónica. Otro punto es el impacto económico, pandemias y recesiones. La peste, la gripe española de 1918 y la pandemia del COVID-19 son unos grandes ejemplos de cómo las enfermedades virales pueden destabilizar económicamente a un país, provocando recepciones, cambios en las políticas fiscales y monetarias y alterando lo que son los patrones de comercio. También otro punto muy importante son los cambios políticos, ya que la política de la salud pública, las respuestas a pandemias han influido en el fortalecimiento de instituciones de salud pública y en la creación de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. También tenemos control social y político autoritarios en algunos casos, ¿verdad? Las pandemias han sido utilizadas como pretexto para imponer medidas de control social o para reforzar el poder del Estado. Otro punto muy importante es la evolución biológica y coagulación. Resistencia viral como primer punto. Las interacciones prolongadas entre humanos y virus ha llevado a la selección natural de variantes más virulentas o de hospederos más resistentes. Adaptaciones inmunológicas como segundo punto. La exposición repentina a ciertos virus ha moldeado la respuesta inmunológica e inmunitaria humana a lo largo de la historia. También, como se observa, ¿verdad? Las enfermedades virales han desempeñado un papel crucial en dar forma a cursos de la historia humana, dejando huellas profundas en casi todos los aspectos de la vida. Ok, ¿qué son los virus? Vamos a hablar un poco sobre qué son los virus. Etimológicamente, virus significa veneno en latín. Podríamos definir a un virus como un programa o un complejo informacional macromolecular. Las características de los virus son pequeños tamaños de 20 a 250 nanómetros, ser parásitos genéticos intracelulares obligados,
poseer casi siempre un solo tipo de ácido nucleico en la partícula viral completa o virión, una estructura elemental y un mecanismo complejo de replicación. Los virus carecen de los sistemas enzimáticos productores de energía necesaria para la síntesis de ácido nucleico y de proteínas, indispensables, ¿verdad? Para lo que es el crecimiento multiplicacional como los que se poseen en las células procariotas y eucariotas. Por esta razón deben necesariamente utilizar los sistemas de las células que parasitan y por ello se define como parásitos genéticos intracelulares obligados. Y ahí podemos ver, ¿verdad? En la imagen que tenemos varios tipos de virus, formas, tamaños, estructuras. Ahora vamos a hablar sobre los criterios generales de los virus. Bueno, los virus, ¿verdad? Pueden clasificarse de acuerdo a sus hospedadores, forma de transmisión, estructura, presencia o no de envoltura, simetría, propiedades fisioquímicas, tipo y características de su genoma y lugar de replicación y tamaño. De acuerdo con sus hospederos, los virus pueden clasificarse como virus vertebrados de insectos, de plantas o bacterias. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre el primer punto, que son los hospederos. Vaya, los virus de animales infectan células animales. Ejemplo, incluye lo que es el virus de la influenza, el VIH y el virus del herpes. También virus de planta que infectan células vegetales. Ejemplo, el virus del mosaico de tabaco. Y virus de bacterias, bacteriófagos que infectan bacterias. Ejemplo, el fago T4. Ahora por su forma de transmisión. Hay transmisión directa a través del contacto directo con un hospedero infectado, como el caso del VIH o el virus de la rabia. También está la transmisión indirecta, que esta es por vectores, ejemplo, los mosquitos, como el caso del virus del Zika o del dengue, o por el aire, como el virus de la influenza. Y también tenemos la transmisión por contacto con superficies contaminadas, ejemplo, el norovirus. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la estructura y la presencia o no de envoltura. Vaya, por su estructura. Los virus simples poseen una estructura sencilla con un solo tipo de ácido nucleico, ADNA, ADN o ARN, y una capside proteica. Y también tenemos lo que son los virus complejos, que tienen una estructura más complicada, con lo que son componentes adicionales, como las fibras o como algunos bacteriófagos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la presencia o no de envoltura. Los virus envueltos están rodeados por una membrana lipídica adquirida del hospedero por la ayuda a evadir el sistema inmune, ejemplo, el VIH y los virus del herpes. También tenemos el virus desnudo, que es el que no tiene envoltura y carece de la envoltura lipídica y está compuesto únicamente por el genoma viral y el capsid. Ejemplo, sería el rotavirus. Como siguiente punto, ¿verdad? Tenemos lo que es la simetría. Tenemos la simetría icosaédrica, que la caxide forma de icosaedro, perdón, que es una estructura simétrica con 20 caras triangulares. Ejemplo es el virus de la poliomielitis. También tenemos la simetría helicoidal, que el genoma viral es asociado a,
a proteínas en una estructura helicoidal. Ejemplo es el virus del mosaico de tabaco. También tenemos la simetría compleja, que no tiene una simetría definida, ¿verdad? Como algunos bacteriófagos. También tenemos lo que son las propiedades fisioquímicas. Tenemos la estabilidad del pH. Algunos virus son más resistentes a cambios de pH, los que ¿cómo les puedo explicar? Como las que les permite sobrevivir en diferentes ambientes, como el tracto gastrointestinal. También tenemos la resistencia a detergentes y desinfectantes. La presencia o ausencia de envoltura afecta la susceptibilidad de virus o, bueno, a estos agentes. Los virus envueltos suelen ser más sensibles. Tenemos los tipos y características de su genoma y el lugar de replicación. Vaya, tipo y características de su genoma. Los virus ADN, su material genético es ADN y pueden tener ADN de cadena simple o de cadena doble. Ejemplo, el virus de la viruela y el parvovirus. También tenemos el virus de ARN, que su material genético es ARN, puede tener ARN de cadena simple o de cadena doble. Ejemplo es el virus de la gripe y el rotavirus. Tenemos también el retrovirus, cadena ARN, pero se convierte en ADN, perdón. Dentro de la célula del hospedador, la enzima transcriptasa inversa, ejemplo es el VIH. Luego tenemos lo que es el lugar de replicación. Virus que se replican en el núcleo, la mayoría de los virus de ADN se replica en el núcleo de la célula hospedadora utilizando la máquina de replicación del hospedero. Ejemplo es el virus del papiloma humano. Y también el virus que se replica en el citoplasma, la mayoría de virus de ARN se replican en el citoplasma donde se puede llevar su propia maquinaria de replicación. Ejemplo es el virus de la rabia. Ahora tenemos el tamaño. Como podemos observar ahí en la imagen, vaya, son extremadamente pequeños, generalmente entre 200 a 300 nanómetros. La mayoría de los virus posee un tamaño muy inferior al de la bacteria. Para los virus se utiliza una medida inferior al micrón llamada nanómetro o milimicrón, que equivale a 10 o 9 metros. Los virus más pequeños, por ejemplo, los de la familia Picornaviridae, que incluye el virus de la poliomielitis, miden alrededor de 27 nanómetros y los más grandes como lo de la familia Poxviridae, donde se encuentra el virus de la viruela, miden 250 nanómetros. Ejemplo de tamaños de virus. Vamos a hablar un poco de los ejemplos del tamaño por tipo de virus. Tenemos el picornavirus, que estos son algunos de los virus más pequeños con un tamaño aproximado de 20 a 300 nanómetros. Incluyen a los enterovirus y los virus de la poliomielitis. Tenemos adenovirus que miden aproximadamente entre 70 a 90 nanómetros. Tenemos herpes virus que tiene un tamaño de alrededor de 150 a 200 nanómetros. Tenemos el poxvirus, que estos son algunos de los virus más grandes con tamaños que pueden variar entre 200 a 300 nanómetros o más. Tenemos el mimivirus, que es uno de los virus más grandes conocidos y pueden llegar a medir más de 400 nanómetros por tamaño, por tipo de virus. También tenemos herpes virus,
que tienen un tamaño alrededor de 150 a 200 nanómetros. Como dato extra, ¿verdad? El método de medición de los virus generalmente se mide utilizando un microscopio eléctrico debido a su pequeño tamaño, que está por debajo de los límites de resolución de los microscopios ópticos. Como siguiente punto, voy a hablar sobre los virus ARN y ADN. Virus ARN, tenemos Flaviridae, que sus enfermedades es el dengue, la fiebre amarilla, el Zika. Sus hospederos son los humanos, los primates y los mosquitos. Su forma de transmisión son las picaduras de mosquitos. Su estructura es una envoltura lipídica, su cápside icosaédrica, esa es su simetría, que es icosaédrica. Sus propiedades fisioquímicas es que es resistente a temperaturas moderadas, inactivado por solventes de lípidos, tipo y caracterización de genoma ARN monocatenario positivo. Y como podemos observar, ahí hay una imagen, ¿verdad?, del Flaviridae. Luego tenemos Coronaviridae. Sus enfermedades es el COVID-19, el SARS y el MERS. Sus hospederos son los humanos y los murciélagos. Su forma de transmisión son las gotas respiratorias y el contacto directo. Su estructura, pues, es una envoltura con glicoproteínas en forma de espiga. Simetría, pues, es helicoidal. Sus propiedades fisioquímicas es sensible a temperaturas altas y solventes lipídicos. Y su tipo y caracterización de genoma es un ARN monocaternario positivo. Como podemos observar en la imagen acá, vemos lo que son los coronaviridae. Luego vamos a hablar sobre ortomixoviridae. Sus enfermedades es lo que es el virus de la influenza A, B y C. Sus subfamilias pues no tiene reconocidas. Sus hospederos son los humanos y los animales, mamíferos y aves. Su forma de transmisión es aerosoles y el contacto directo. Su estructura es ARN monocaternario negativo segmentado y sí tiene presencia de envoltura. Su simetría es helicoidal. Sus propiedades fisioquímicas es que es sensible a desinfectantes y temperaturas altas. Su tipo y caracterización de genoma, ARN monocaternario negativo segmentado, y su genoma de entre 13 y 15. Y ahí podemos observar acá una imagen sobre los orthomixoviridae. Ahora vamos a hablar sobre los picornaviridae. Sus enfermedades es el virus del polio, que causa la poliomielitis, virus de hepatitis A, rinovirus y el resfriado común. Sus subfamilias, pues no tiene subfamilias reconocidas. Sus hospederos son los humanos, los animales, principalmente son los mamíferos y las aves. Su forma de transmisión es fecal oral o aerosoles. Su estructura, ARN monocaternario positivo. No tiene presencia de envoltura. Su simetría es icosaédrica. Sus propiedades fisioquímicas es resistente a condiciones adversas y solventes lipídicos. Ahora, tipo y caracterización del genoma. Tiene un ARN monocaternario positivo y genoma de entre 7,2 y 8,4. Y ahí podemos observar, ¿verdad?, una imagen sobre los Picornaviridae. El siguiente sería la familia Bungiaviridae. Sobre esta hay mucha información. La familia Bungiaviridae
tiene sus enfermedades, que son la viruela, bueno, el virus, perdón, de la fiebre hemorrágica del Congo, antivirus, que este es la causa el síndrome pulmonar por antivirus. Sus familias sobre el Bunjaviridae tenemos el Ortobunjaviridae, Antaviridae y Nairoviridae, entre otras, ¿verdad? Sus hospederos, pues tenemos los vertebrados, que son los roedores, humanos y las aves, y los invertebrados, que son principalmente antrópodos como mosquitos, garrapatas y flebotomos. Ahora, plantas, bueno, algunos virus de la subfamilia Virinae infectan lo que son las plantas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la forma de transmisión. Tenemos lo que son los vectores. La mayoría de los Bunjaviridae son transmitidos por antrópodos, es decir, los mosquitos, las garrapatas. También otra forma de transmisión es la inhalación, ya que algunos antivirus se transmite por inhalación de aerosoles de excreciones de roedores infectados. Un ejemplo de esto podrían ser las ratas. Y tenemos el contacto directo, que es el contacto con sangre o tejidos infectados especialmente, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar sobre su estructura. Tenemos la partícula viral, que es esférica o preomórfica, y pues su diámetro, que es aproximadamente de 80 a 120 nanómetros. Ahora, su presencia de envoltura. Si ya que los virus de la familia Bunjaviridae están envueltos, esta envoltura lipídica se adhiere al salir de la célula huésped, específicamente de la membrana del retículo endoplasmático o de la membrana plasmática. Su simetría es helicoidal y sus propiedades fisicoquímicas tenemos la estabilidad, ya que los virus son relativamente sensibles a detergentes, solventes lipídicos y condiciones extremas de pH o temperaturas debido a su envoltura lipídica. También la sensibilidad al calor, ya que se inactiva fácilmente a temperaturas elevadas. Ahora vamos a hablar sobre tipos y caracterización del genoma. Bueno, el genoma, ¿verdad? Sabemos que es ARN monocaternario del sentido negativo, pero el segmento del genoma está segmentado en tres partes: el segmento L, el segmento M y el segmento S. Perdón, L codifica para los ARN polimerasa viral. El segmento M codifica para glicoproteínas GN y GC y otras proteínas virales. Y también tenemos lo que es el segmento S, que este codifica para las nucleoproteínas N y en algunos casos para proteínas no estructurales. Ahora, la longitud varía entre los géneros, pero generalmente los segmentos L, M y S son de 6,8 a 4,5 y 1,0 a 2,0 respectivamente, ¿verdad? Su polaridad, pues, tiene un sentido negativo, lo que significa que debe ser convertido a ARN mensajero positivo por los polimerasa virales antes de la traducción. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, sobre lo que es la familia Retroviridae. Las enfermedades son los virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Virus de la leucemia de células T humanas, que estas son asociados con leucemia y linfomas. También tenemos la familia Paramyxoviridae, que sus enfermedades, el virus del sarampión, que causa el sarampión, ¿verdad? El virus de eh, parotiditis, que causa las paperas, el virus sincitial respiratorio, que causa infección respiratoria, especialmente en los niños.
Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los virus ADN. Ahí podemos observar, ¿verdad? Lo que es el herpes viridae. Sus subfamilias es alpha herpes virinae, beta herpes virinae, gamma herpes virinae, hospedero, humanos y otros mamíferos. Forma de transmisión, contacto directo, o sea, por saliva y fluidos corporales, relaciones sexuales y transmisión vertical, que esto es de madre a hijo. Su estructura es icosaédrica, sí tiene presencia de envoltura. Su simetría es icosaédrica. Sus propiedades fisioquímicas es que es sensible al calor y a los detergentes. Y su genoma es que es ADN de doble cadena lineal. Y como podemos observar, ¿verdad? Ahí hay una imagen del herpes viridae. Ahora vamos a hablar sobre el hepatnaviridae. Este no tiene subfamilias reconocidas. Sus hospederos son los humanos, las aves y los peces. Su forma de transmisión es por medio de sangre, fluidos corporales y transmisión vertical. Su estructura es esférica y con envoltura. O sea, si tiene presencia de envoltura, su simetría es icosaédrica, sus propiedades fisioquímicas es que es resistente a algunos desinfectantes y condiciones ambientales adversas. Su genoma es que, bueno, tiene ADN, ¿verdad?, de doble cadena parcialmente circular. Ahora vamos a hablar sobre los poliomaviridae. Aquí podemos observar una imagen, ¿verdad? Estos no tienen su familia reconocida, sus hospederos son los humanos, los mamíferos y las aves. Su forma de transmisión es por contacto directo o gotitas respiratorias. Su estructura es icosaédrica, no contiene envoltura. Sus propiedades fisioquímicas es que es resistente al calor, detergentes y a condiciones ácidas. Su genoma es un ADN de doble cadena circular. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el parvoviridae. Ahí podemos observar una imagen, ¿verdad?, del parvoviridae. Sus subfamilias es el parvovirinae y el densovirinae. Sus hospederos son humanos, animales, es decir, mamíferos, aves e insectos. Su forma de transmisión es por el contacto directo o gotitas respiratorias. Su estructura es icosaédrica, no presenta lo que es una envoltura. Sus propiedades fisioquímicas es que es resistente al calor y a condiciones ácidas. Y su genoma es un ADN de cadena simple lineal. Ahora vamos a hablar sobre el Poxviridae y ahí podemos observar, ¿verdad?, lo que es una imagen. Este, sus subfamilias es el Chordopoxvirinae y Entomoxpoxvirinae. Sus hospederos son humanos, mamíferos, aves e insectos. Su forma de transmisión es por el contacto directo, fomites o gotitas respiratorias. Su estructura es compleja en forma de ladrillo. Sí contiene envoltura, sí tiene la presencia de una envoltura. Su simetría pues es compleja. Sus propiedades fisioquímicas es que es muy resistente a condiciones ambientales adversas. Su genoma es ADN de doble cadena lineal. Y bueno, ¿verdad? Ahí podemos observar el Poxviridae. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Papillomaviridae. No tiene sus familias reconocidas, sus hospederos son humanos y otros vertebrados. Su forma de transmisión es por contacto directo, piel a piel o relaciones sexuales. Su estructura es icosaédrica y pues no contiene envoltura, no tiene la presencia de esta.
Sus propiedades fisioquímicas es que es resistente al calor y su genoma es ADN de doble cadena circular. Ahora vamos a hablar un poco sobre adenoviridae. Ahí podemos observar una imagen. Bueno, el adenoviridae, su subfamilia, no contiene sus hospederos son los humanos, animales, mamíferos, aves y reptiles. Su forma de transmisión es por contacto directo, gotas respiratorias, fomites, objetos contaminados. Su estructura es icosaédrica, no tiene presencia de envoltura. Sus propiedades fisioquímicas es que es resistente al calor, detergentes y a condiciones ácidas. Y su genoma es un ADN de doble cadena lineal. Entonces aquí podemos observar varios, ¿verdad? Virus, ADN y ARN. Bueno, los virus, ¿verdad? Como sabemos, son agentes infecciosos microscópicos que se encuentran entre las entidades biológicas más simples y a la vez complejas, aunque son incapaces de llevarse a cabo procesos metabólicos por sí solos, su capacidad para invadir células vivas y utiliza lo que son la maquinaria de células para replicarse. Los convierte, ¿verdad?, en una de las amenazas más persistentes de la biología. Los virus están compuestos principalmente, como sabemos, por material genético, como ya lo habíamos mencionado, que puede ser ADN o ARN. Los virus, ¿verdad?, que se clasifican en ADN generalmente tienen genomas más estables y tienden a mutar a una tasa más baja que los virus ARN, ya que estos, o sea, los ARN, que son conocidos por su alta tasa de mutación, lo que les permite adaptarse rápidamente a nuevos ambientes y hospederos. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Jacqueline Yamilet. Bueno, continuando con la exposición, yo expondré el punto de replicación viral y también el punto de genética viral. Bueno, la replicación viral puede en algunos casos llegar a producir daño, incluso muerte celular, siendo procesos, o sea, prácticamente una de las causas de las enfermedades producidas por virus. Por lo que el conocimiento de los mecanismos de patogénesis viral se basan en parte en el estudio de la replicación intracelular. Sabemos que la replicación viral también depende de la interacción virus-célula hospedadora, o sea que prácticamente depende del tipo de célula que se infecte. O sea, ya sean células permisivas o células no permisivas. Sabemos que las células permisivas permiten la replicación del virus, o sea, la transformación viral o ambas. En cambio, las células no permisivas no permiten la replicación viral, pero es posible que permitan la transformación viral. Tenemos los ciclos de replicación. El ciclo de replicación de un virus prácticamente es un conjunto de eventos que conduce a una infección viral productiva. Comienza con la unión de las partículas virales con receptores específicos presentes en la superficie celular y un proceso denominado absorción. Bueno, sabemos que esta interacción inicial es seguida por la etapa de penetración, o sea, que permite prácticamente la incorporación del material genético y viral de la célula. Sabemos, bueno, a continuación, mediante estrategias prácticamente que difieren de acuerdo a la naturaleza del material genético, se produce lo que es la expresión, la replicación del genoma viral, y finalmente los componentes virales sintetizados, o sea, que se ensamblan de manera prácticamente de que conformen las partículas virales, o sea, maduras, que se le podría llamar viriones, que son liberados o son liberadas de las células infectadas. También sabemos que consideramos ahora los aspectos sobresalientes de cada una de las capas del ciclo de replicación de un virus. Aquí podemos observar una imagen donde ahí prácticamente ese es el ciclo de replicación viral
en forma típica, que consiste en 6 fases discretas. Bueno, tenemos la primera, que es absorción o unión con la célula hospedadora. La segunda, que es penetración o ingreso. La tercera, que es denudación o desenvoltura para liberar el genoma. La cuarta, tenemos producción de componentes sintéticos o del virión. La quinta, tenemos ensamblaje. Y por último, tenemos lo que es, que podemos observar ahí, la liberación de la célula, que son estas que están acá. Comenzando como en la primera fase del ciclo de replicación, tenemos la absorción, que prácticamente la absorción, para iniciar la replicación a una célula, los virus prácticamente se tienen que adherir a la membrana plasmática. Dicha interacción implica la unión de una proteína de la cubierta viral, o sea, cápside de envoltura, denominada receptor o proteína de unión, o sea, que con una molécula presente en la superficie de la célula o el receptor. Bueno, sabemos que la presencia de receptores específicos es prácticamente es que estos determinan la susceptibilidad de un tipo celular, o sea, de un determinado virus, ya sea que por su interacción inicial entre el virus y la célula y también porque tiene suma importancia en la autogénesis viral. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que solo la presencia de estos receptores adecuados, o sea, no necesariamente conducen al desarrollo exitoso de una infección productiva, o sea que prácticamente esto determina lo que es la permeabilidad celular respecto a un virus. Sabemos que la capacidad que tiene un virus de invadir y asimismo replicarse en un tipo celular particular se denomina tropismo celular o tisular, o sea que prácticamente son diferentes moléculas presentes en la superficie de la célula, como podrían ser proteínas, glucoproteínas, carbohidratos, o sea que normalmente cumplen un papel importante o un rol fundamental en lo que es la fisiología celular y que pues pueden ser útiles como receptores virales. Yéndonos a la otra fase, que tenemos lo que es penetración. Sabemos que luego de la unión al receptor, el virus debe atravesar la membrana plasmática para iniciar su replicación. O sea que prácticamente en el caso de que los virus envueltos, la penetración viral puede ocurrir por función a nivel de la membrana plasmática o por endocitosis mediada por receptor, y ambos mecanismos involucran un proceso de función de membrana. Bueno, sabemos que los virus que entran por función a nivel de la membrana plasmática o la unión al receptor provoca cambios conformacionales, en las espículas glicoproteicas virales, que prácticamente estas conducen a la función de la envoltura viral con la membrana plasmática, o sea que dicha función de la membrana es mediada por la glicoproteína llamada proteína de función. Este proceso de función de membrana, bueno, ahí observamos una imagen y pues está dada ¿cómo decirlo así? O sea, son un proceso y son unos virus, o sea, por paramyxovirus, por los herpevirus y por unos retrovirus que podemos observar ahí. También sabemos de que hay diferentes virus, o sea, que pueden utilizar distintas vías endocíticas, ya sea endocitos mediados por clatrina o por caviola o por macropinocito, etc. Sabemos que prácticamente la ruta endocítica que ha sido más estudiada hasta el momento, las partículas virales son internalizadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en las vesículas recubiertas por la proteína clatrina, o sea que luego de que esto sucede, luego las transporta a los endosomas. Aquí también incluiremos algo del pH, que sabemos que el pH ácido en el interior de los endosomas, o sea, induce cambios en la conformación de las espículas glicoproteicas, de la envoltura viral, o sea que prácticamente esto los expone a regiones hidrofóbicas de la proteína de función,
que prácticamente es responsable de mediar la función entre la envoltura viral y la membrana endosomal, o sea, que lleva a la pérdida de la envoltura viral. O sea, agregándole a esto también que con respecto a los virus desnudos, en la mayoría de los casos de la incorporación de las partículas virales ocurre mediante un mecanismo de endocitosis mediada por el receptor, y aquí podemos observar la imagen, lo que mencionaba anteriormente, que es una función de un virus asociado con la membrana plasmática. Observamos los herpevirus, los paramoxivirus y el HIV. Bueno, continuando con la tercera fase, tenemos lo que es el desnudamiento. Sabemos que prácticamente es la pérdida de la cubierta externa viral, o sea, envoltura o cápside, que se conoce como un proceso de desnudamiento y es impredecible, o sea, para la posterior expresión de los genes virales. Bueno, en este punto sabemos que el desnudamiento puede ocurrir durante la penetración o también puede ocurrir al nivel de la membrana plasmática, o sea, o a nivel también de lo que es la vesícula endosomales. Sabemos que es decir, subsecuentemente a la internalización de las partículas virales. En este último caso, el virus de los envueltos, o sea, como los rhabdovirus, la influenza o arenavirus y virus desnudos, que ante la exposición, o sea, por el pH ácido de estas vesículas intracelulares, o sea, prácticamente sufren alteraciones en la conformación de las proteínas de cápsides, que prácticamente estos provocan las lisis, por así decirlo, o también por la permeabilización de la membrana endosomal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que permite la translocación prácticamente del material genético al citoplasma. Bueno, luego de eso se da lo que es la pérdida de la envoltura durante la penetración, ya sea por función o a nivel de la membrana plasmática. Bueno, en el caso de lo que son los herpesvirus o de la liberación de partículas virales parcialmente desembladas o a partir de los endosomas. Sabemos que en el caso de los adenovirus, como mencioné, la cápside viral liberada en el citoplasma, esta pues es transformada hacia el complejo del poro nuclear, o sea, a través de que se producirá el ingreso del genoma viral o al núcleo prácticamente de la célula. Tenemos la otra parte, la otra fase, que es lo que es expresión y replicación del genoma. Bueno, sabemos que aquí las fases, del ciclo, o prácticamente es la fase de la síntesis del ciclo de replicación viral, sobreviene después de la pérdida de la envoltura del genoma viral. O sea que el tema esencial acá es la replicación viral, o sea que prácticamente se debe transcribirse a un mRNA específico a partir de lo que es el ácido nucleico viral para la expresión exitosa y la duplicación. Bueno, sabemos que el término transcripción prácticamente es utilizado en un contexto para referirse a la síntesis del ARNM. Bueno, tenemos que los procesos de biosíntesis intracelular de macromoléculas virales comprenden dos vías. La primera es la expresión del genoma a través de la síntesis de las proteínas virales, o sea que prácticamente es previamente deben generar deben generarse lo correspondiente, o sea, de RNA mensajeros, que es RNAM. Y tenemos lo que es la replicación del genoma viral a través de la síntesis de moléculas del ácido nucleico viral. Bueno, sabemos que en general las variaciones que se observan en los mecanismos, ya sea para desarrollar estos procesos biosintéticos, dependen fundamentalmente de las características del genoma viral, o sea, y en base a ello se pueden agrupar tres grupos o tres categorías. Bueno, el primero, como podemos observar ahí en la diapositiva, es el virus con genoma ADN.
Sabemos que dado que el DNA es el material genético de la célula eucariota, no es sorprendente, o sea, que la mayoría de los virus con genoma DNA usen una gran medida la maquinaria enzimática, o sea que prácticamente para expresar y replicar su genoma. Y que los mecanismos que ocurren, estos eventos sean en muchos casos réplicas de los que normalmente realizan las células. Sabemos que para los virus que portan, por ejemplo, su genoma ADN, CD, como herpes virus, adenovirus, papilomavirus y poliomavirus, siempre el primer paso es la transcripción, o sea, que es decir, la síntesis de RNA. Es si no me equivoco, es un subgenómicos, o sea, a partir de cada uno de los cuales se va a sintetizar lo que es una proteína viral del grupo 1. Tenemos lo que es el virus con ARN, que, bueno, dado que, bueno, prácticamente acá es que dentro del grupo de los virus con genoma ARNA, se da la situación inversa a la descrita por los virus con DNA. Por ejemplo, los virus con RNA de cadena simple son mayoritarios, quiere decir que frente a los de RNA cadena doble. También sabemos que tanto la transcripción como la replicación de estos genomas implican la síntesis de una hebra de RNA y sobre un templado de RNA, la enzima para catalizar, por así decirlo, este es un proceso, es un RNA polimerasa, una RNA dependiente, o sea, que no existe en las células eucariotas, por lo que siempre debe ser obligatoriamente codificar por el virus. Tenemos lo que es el virus con transcripción inversa. Bueno, aquí prácticamente hay dos familias en las que hay una etapa de transcripción inversa, es decir, la síntesis de una cadena de DNA a partir de un templado de RNA catalizado por la enzima transcriptasa viral inversa. ¿Qué quiere decir acá? Que hay estas familias prácticamente son retrovirus, hepanavirus, si no me equivoco, y a pesar de tener un genoma de RNA y ADNA, el genoma de los retrovirus es diploide, o sea que está formado por dos hebras idénticas de RNA de polaridad positiva, pero este RNA no expresa prácticamente o no expresa directamente como RNA-M, o sea que el virión prácticamente porta la transcriptasa inversa que se sintetiza en una cadena de DNA degradada por un ribonucleasa viral y se sintetiza la hebra complementaria de DNA. Prácticamente así se genera lo que es la molécula de DNA doble. Es una cadena ligera, una cadena ligera y también es una cadena que se dirige al núcleo celular y mediante una integrasa que aporta por el virus que se integra al cromosoma celular, o sea, prácticamente donde se mantienen en forma estable y predominante al provirus. Tenemos lo que es ensamblaje. Aquí mencionando lo de la expresión y replicación, aquí en la imagen se puede observar un poquito de lo que expliqué anteriormente. Tenemos el ensamblaje y la liberación. Sabemos que una vez que se ha sintetizado dentro de las células suficientes cantidades de proteínas y genomas virales, se pasa a las etapas finales del ciclo de multiplicación, que consiste en lo que es el ensamblaje de los distintos componentes para formar nuevas partículas virales y su posterior liberación o sólida a partir de las células infectadas. Bueno. Sabemos que la forma en la que transcurre estos procesos va a depender en sí de las características de la cápside y de la presencia o no de la envoltura. Sabemos que las cápsides y la cápsida icosaédricas se ensambla por interacción, o sea que entre las distintas subunidades. Prácticamente es que se independencia, por así decirlo, de la síntesis del genoma y es así que puede detectarse en las células infectadas
capsides vacías que carecen de ácido nucleico en su interior. Sabemos que por último los virus envueltos adquieren su envoltura a través de un proceso de brotación a partir de la membrana celular. Sabemos que en la bicapa lipídica de la envoltura derivada totalmente de la membrana celular, en la que se han insertado las glicoproteínas codificadas por el virus, formando las espículas que se proyectan hacia el exterior. En general, sabemos que los virus envueltos son los que pueden originar infecciones persistentes justamente porque tienen esa capacidad de salir de las células sin dañar. O sea que, por el contrario, los virus desnudos solo pueden liberarse de las células produciendo la lisis de la misma. Sabemos que el ensamblaje ocurre en lo que es el núcleo, o sea que prácticamente la capside se forma por el ADN entre ellas. Sabemos que la cápsides, adquiere una envoltura mediante yemación o a través de la membrana nuclear interna, o la cual posee insertadas en las proteínas de las membranas virales. Aquí podemos observar una imagen del virus del herpes simplex en vacuolas celulares y citoplasma de un linfocito. Bueno, y como último, para entender un poco más las 6 fases de la replicación, en primer lugar, para que se entienda más, tenemos la absorción. Sabemos que en la absorción están la glicoproteína GC, GB, GB o GH de la membrana virídica, que se unen a receptores de paransulfato y a correceptores como HBM, que quiere decir esto, que es herpes virus mediador entry, o sea que median la entrada del herpes virus. Tenemos la segunda fase, que era la fase de penetración. Aquí es cuando el virus entra a la célula por función con la membrana celular y después de unirse a los receptores específicos a través de la glucoproteína de envoltura. Tenemos la otra fase, que es el desnudamiento, y prácticamente acá es que después de la función, la cápside es transportada hasta el poro nuclear, o sea que prácticamente después de eso ocurre lo que es la pérdida de la envoltura y el ADN se vincula con el núcleo. Tenemos la replicación del genoma, que es prácticamente, o la expresión que se mencionaba anteriormente. Acá es cuando el ADN viral empieza un ciclo de expresión viral, o sea, en forma de cascada. Empieza con las proteínas alfa que estimulan la transcripción de genes iniciales. Y las proteínas beta las proteínas beta prácticamente son un producto de los genes iniciales que generan ADN. Quiere decir que la replicación del ADN viral comienza y 20 generan transcriptos tardíos que dan origen a proteínas y sintetizado más de 50 proteínas diferentes en las células infectadas. Y por último tenemos lo que es ensamblaje y liberación, que prácticamente, para ya ir finalizando, es que aquí las partículas virales envueltas se acumulan en el retículo endoplasmático y son liberadas por exocitosis para seguir infectando. Como podemos observar, aquí está la 6 y como lo mencioné porque siento que se entiende más y está más resumido y así. Continuando con el otro punto, tenemos la genética viral. Sabemos que la genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. O sea, no debe dejar de tenerse en cuenta que fueron los sistemas virus, células los que permitieron en la segunda mitad del siglo pasado extraordinarios avances en el conocimiento de los mecanismos moleculares básicos comprometidos en la transmisión y en la expresión de la información genética. Bueno, acá sabemos que los virus por lo general utilizan 2 mecanismos, que son las mutuaciones y que son la recombinación, a través de las cuales cambian los genomas virales durante la infección y existen consecuencias médicas, pues en algunos casos.
Bueno, tenemos las bases moleculares de los cambios en los genomas. Sabemos que los virus se producen con ayuda de las células a las que infectan para generar nuevas copias de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? En este proceso prácticamente es un proceso esencial. ¿Por qué? Porque la progenie de las partículas virales recibe una copia fiel de ácido nucleico paterno o materno. Y en realidad, como los virus no tienen sexo, no nos vamos a detener, o sea, prácticamente a discutir la conveniencia de estos términos. Sabemos que los procesos de replicación de los ácidos nucleicos son bastante elaborados. O sea, ¿por qué? Porque la copia de la secuencia nucleótida es extraordinariamente fiel. O sea que en términos, por así decirlo, generales, las variaciones de los genomas ocurren por los mecanismos que cambian la secuencia de los ácidos nucleicos, de manera que al menos algún miembro de la progenie no resulte idéntico a su progenitor, o sea, por mutuaciones y recombinantes. Bueno, tenemos el apartado de mutuaciones. Sabemos que las mutuaciones prácticamente son cambios en la secuencia nucleótida que comprenden cambios de un nucleótido por otro, o sea, transiciones, una purina por otra purina o un pirimidina por otra. Sabemos que una transversión es una pirimida por una purina, inserciones de uno o más nucleótidos y delecciones, eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia original. Bueno, tenemos los tipos de mutantes que, bueno, en primer lugar tenemos los mutantes letales, que sabemos que acá pues prácticamente es el cambio en la secuencia nucleótida que conduce a la anulación de alguna de las funciones esenciales del virus. O sea, este tipo de mutantes no puede ser aislado porque a menudo se utilizan líneas celulares que expresen el gen faltante. Tenemos los mutantes letales condicionales, que prácticamente este tipo de mutantes puede propagarse en una condición que se denomina permisiva, aunque no lo hacen prácticamente en otras situaciones. Tenemos los mutantes sensibles a la temperatura. Bueno, acá sabemos que la alteración en la secuencia nucleótida es tal que el producto del gen alterado resulta inactivo por cierta temperatura llamada no permisiva, o sea que es una, por así decirlo, alta, a lo que no puede adoptar a su conformación activa. Sin embargo, el producto de este gen es capaz de mantener la conformación necesaria para su actividad biológica cuando el virus crece a su temperatura permisiva. Tenemos los mutantes sensibles al frío. Estos prácticamente responden al mismo principio que los TS, o sea, lo anterior, pero su condición permisiva en este caso es la temperatura alta. Tenemos los mutantes de rango de hospederos, o sea, prácticamente estos se tratan de mutantes que son capaces de crecer en un tipo de células y no en otro, o sea que algunos mutantes, por así decirlo, se usan como vacuna o virus vivos que poseen un neurotropismo, o sea, una capacidad de infectar células del sistema nervioso. Tenemos los mutantes resistentes a drogas. Bueno, acá sabemos que la interacción entre la droga y la molécula viral blanco se ve afectada por las mutaciones. Un ejemplo de ello sería las transcriptasas, o sea, porque las transcriptasas inversas, porque un retrovirus es capaz de utilizar como sustrato algunos análogos, por así decirlo, de nucleótidos o nucleósidos que una vez incorporados en la cadena creciente de DNA impiden a la incorporación de próximo nucleótido. Tenemos los mutantes de elección. Bueno, sabemos que este tipo de mutantes puede ser el resultado de eliminación de regiones esenciales o no esenciales de las secuencias nucleótidas del genoma viral. Bueno, en este último caso sabemos que los virus son viables prácticamente. En el primero no lo son y solo son capaces de replicarse en presencia de un virus helper que les suministra la función que ellos no poseen.
Y por último tenemos los mutantes de escape a la neutralización o resistentes en anticuerpos monoclonales. Bueno, sabemos que algunos cambios en la secuencia de los genes que codifican proteína externa del virión puede resultar en alteraciones de epítopes, o sea que prácticamente son reconocidos por cierto anticuerpo monoclonal, por así decirlo, y que de esa manera el mutante es capaz de eludir, por así decir, o eludir la neutralización por este anticuerpo e infectar la célula hospedadora. Bueno, tenemos los virus bueno, tenemos la recombinación y la complementación. En la recombinación, sabemos que los virus con genomas que consisten en una sola molécula de DNA o RNA pueden intercambiar información genética en una célula infectada simultáneamente con dos virus distintos por interacción física de sus genomas. Bueno, sabemos que los virus grandes, como por ejemplo el DNA, que estos pueden intercambiar información genética por recombinación homóloga. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la recombinación entre dos mutantes que coinfectan una célula produce proporciones equivalentes de los tipos de recombinantes recíprocos. O sea que, además de los viriones con los genomas parenterales, la recombinación puede ocurrir ya sea por distintos tipos de virus dentro del mismo grupo, por ejemplo, el adenotipo tipo 2 y 5, pero solo en regiones de alta homología de secuencia nucleótida. En el caso de los virus en el caso de los virus de DNA o también en en el DNA, la recombinación prácticamente ocurre según el modelo de corte, o sea, prácticamente en la reunión, o sea, es decir, o sea, un mecanismo de recombinación intramolecular. Mientras que los virus de ARN, las evidencias experimentadas o experimentales apoyan el mecanismo de selección de copia en el que el RNA polimerasa salta de un molde a otro generando una molécula del genoma en la que una parte resulta de copiar RNA molde de un virus parenteral y otra parte del otro. Hasta donde se sabe, sabemos que las células no poseen la maquinaria para recombinar moléculas de RNA. Sin embargo, se ha observado la recombinación, al menos entre algunos virus, RNA por medio de dos mecanismos distintos. Bueno, el primero es que es exclusivo, o sea que los virus con genomas segmentados implican el reordenamiento de segmentos durante una infección mixta que involucra a dos cepas virales distintas. Y tenemos lo que es el segundo mecanismo de recombinación de los virus RNA. Sabemos que prácticamente este se ejemplifica por la recombinación genética entre formas distintas de poliovirus, ya que el genoma RNA del poliovirus no es segmentado, o sea, no se puede argumentar, por así decir, la recombinación como base para las recombinantes observadas. Y por último tenemos lo que es la complementación. Bueno, sabemos que la complementación se observa en una serie de situaciones naturales cuando algunos virus animales se propagan repentinamente por cultivos celulares o altas multiplicidades de infección. Aparecen mutantes de elección en forma espontáneamente. Bueno, sabemos que en una infección mixta, dos mutantes letales condicionales pueden dar progenie, o sea, por recombinación. En este fenómeno sabemos que se conoce como complementación. Uno de los mutantes proporciona el producto genético que se ve defectuoso en el otro y viceversa, permitiendo que se produzca la replicación
O sea que esto significa que ambos mutantes son defectuosos en el mismo gen y no se producirá complementación, ya que ninguno de los virus parenterales podrá proveer el producto o la función faltante.